pues en mi caso yo soy mexicana y hace un momento también tocaste un poco sobre lo que viene para México. Lamentablemente, pues es obvio que los políticos de acá no pueden hacer nada, la oposición no puede hacer nada. ¿Qué crees que pase? O sea, ya nos comentaste un poco que no dudas de que exista alguna invasión, pero para que la gente que nos está viendo, que a lo mejor no está tan relacionada con estos temas, en México se propone hacer lo mismo, es literalmente responderle a Trump poniéndole también aranceles, para que la gente lo entienda, Nico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto? Porque los políticos lo dicen como si se tratara de, no sé, dulces, de un juego de niños, pero realmente las consecuencias de una guerra arancelaria pueden ser graves, como se dice, bueno, graves principalmente para los pobres, ¿no? Para la gente que vive al día, etcétera. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Sí, por supuesto, Daniela, con gusto. Por partes, hago una pequeña aclaración. Yo no digo que una invasión sea inminente o Ujú, inevitable, pero me parece posible. sí. Y por otro lado, lo que hace Estados Unidos históricamente, y lo hace desde Calderón, lo ha hecho con Calderón, lo ha hecho con Peña Nieto, lo ha hecho con AMLO, mucho más que con los anteriores, y lo está haciendo con Sheinbaum, terceriza bueno, básicamente el asesinato en masa que genera la prohibición de las drogas. O sea, se encarga de que el ejército mexicano, armado y entrenado por Estados Unidos, la Guardia Nacional, en el caso de López Obrador, la policía, sean, digamos, los sicarios ejecutores, junto, por supuesto, con los cárteles que no tengo un ápice de duda que gerencia directamente la DEA. Entonces, en ese escenario pueden entrar los militares norteamericanos con uniforme perfectamente, o pueden no entrar y seguir exigiéndole a Sheinbaum que multiplique la violencia y el derramamiento de sangre que eso implica, que lo que genera, y esto me lo ayudó a comprender una buena amiga, la politóloga Guadalupe Correa Cabrera, catedrática de la Universidad George Mason, investigadora de campo que siempre está arriesgando su cuello investigando estos temas, una mujer admirable. Lo que finalmente genera es que esas zonas del norte de México ricas en recursos naturales se vacían. Es lo que genera los movimientos migratorios, y lo hacen en varios territorios latinoamericanos, pero básicamente vacían zonas ricas en recursos naturales que inmediatamente después compañías como Musk, como las de Musk, capitalizan. Son minerales, bueno, es un juego geopolítico, la masacre de México. 180.000 mexicanos murieron durante el sexenio de López Obrador, que dijo abrazos no balazos y que iba a venir a traer la paz y que prometió falsa y repugnantemente legalizar las drogas, que era lo único bueno que había en su programa. Naturalmente mintió. De hecho, en mi documental de 4 horas de López Obrador, la verdad, no esperaba que dure 4 horas, pero lo valió. Cuento que de hecho ellos lo traquean, los estadounidenses, desde los 90, lo ven como un personaje simpático, o sea, ven como que probablemente la evolución natural lo leen, se anticipan, la gente se va a rotar del PRI, entonces se le acercan desde esa época. Ya en 2006, en la primera campaña presidencial de López Obrador, figuran los cables de Wikileaks, no es un descubrimiento mío ni mucho menos, que él ya les dijo, yo voy a hacer lo que me pidan, voy a hacer las políticas de seguridad que quieran, tranquilo. Que en este caso le costó la vida a 180.000 personas. Yo creo que van a morir más en el sexenio de Sheinbaum, eso de base. Estamos hablando de unas cifras increíbles, por Dios, o sea, estamos hablando de centenares de miles de personas. O sea, dimensionenlo. A la dictadura de Videla, 8.500 personas mató, Pinochet mató 2.000. O sea, Maduro mató 10.000. En México mueren 30.000 por año. Una cosa aberrante y atroz. Eso va a empeorar. Va a empeorar también el trabajo sucio, vergonzoso que hace la Guardia Nacional de López Obrador en la frontera sur de México, haciendo el trabajo sucio de perros falderos de Trump, ahora con Sheinbaum, por supuesto, liquidando inmigrantes desesperados que vienen desde los países del sur, o directamente reteniéndolos, en el mejor de los casos, disparándoles en el peor, que gente que está escapando de una violencia homicida idéntica, desatada por el mismo tema, que es el prohibicionismo de las drogas que impulsa Estados Unidos.
Entonces, la economía mexicana, y ahora vamos al plano económico, o sea, todo esto obviamente repercute en la economía, pero la cuestión arancelaria, yo creo que va a presionar mucho a México. Yo creo que puede llegar a levantar aranceles en la medida que le hagan caso a sus exigencias, pero de todas formas el daño está hecho, ya está empezando a caer la economía mexicana, yo creo que va a tener un problema monetario, o sea, yo creo que van a tener una presión devaluatoria fuerte, van a tener un aumento de la inflación también, va a haber menos ingreso de divisas naturalmente, siendo Estados Unidos el destino principal de las exportaciones, con mucha diferencia. Todo el panorama que veo para México es sombrío. Y ahora, ¿quién gobierna México? La peor persona que podría gobernar México en este contexto, que es Sheinbaum, autora de la Agenda 2030. No sé si lo sabes, Daniela, pero ella estuvo en el grupo de la ONU que formuló la Agenda 2030 directamente, tecnócrata, sionista, otra mujer que no le importa nada la vida de nadie, o sea, va arrastrando muertos en sus espaldas desde que era alcalde de Tlalpan y luego del México DF, y es así, y obviamente es una mujer que muy representativa de lo que son los progres de hoy en día, becada por la Fundación Rockefeller, que estudió en Berkeley, California, el Soviet de Berkeley, la universidad más izquierdista de la élite americana, pero que la luna de miel la pasó en Cuba, la Cuba de Castro. Y al marido que se llevó a la Cuba de Castro, ¿no? Recordemos a Carlos Simas, ¿no? En cualquier momento pobre se va a caer por una ventana o algo así. Sheinbaum lo entregó. Sheinbaum lo entregó al marido, robaban los dos, pero Sheinbaum lo entregó voluntariamente al marido para que le corten la cabeza cuando saltó el tema de los escándalos de corrupción de López Obrador cuando era alcalde y ellos eran sus funcionarios, ¿no? Traicionó incluso al marido, al padre de sus hijos. Bueno, eso es Sheinbaum. Que Trump se dice que es una mujer estupenda, porque obviamente va a ser el perrito faldero número 2, como lo fue López Obrador. Eso sí, les pagan muy mal. López Obrador perfectamente puede terminar como Noriega, en la celda del lado del Chapo. Está sobre la mesa. O sea, no importa cuánto hagas por ellos, después se las cobran con intereses. Es bastante complicado, ¿no? Realmente creo que es cierto que es una tragedia para México estar geográficamente donde está. Al mismo tiempo, a ver, es lógico que el mercado, Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, quieras o no, pero bueno, ese beneficio, que era el único beneficio de estar pegado a Estados Unidos, se está desvaneciendo. Así que yo creo que va a ser un porvenir muy difícil. Y por otra parte, claro que van a estar haciendo la ingeniería para inflar a Verástegui para las próximas elecciones. No se puede saber de ninguna manera si va a tener suficiente fuerza, pero es la línea del CIPAC de la derecha trampista y de El Yunque. Interesante organización a tener en cuenta, El Yunque, esta sociedad semisecreta, católica, de ultraderecha, creada heredera de las guerras cristeras, porque la historia de México es genial, todos sabemos, ¿no? Los invadió Francia 2 veces, los invadió Austria, Estados Unidos les robó la mitad del país, o sea, tristísimo y lamentable, pero bueno, también tuvieron este episodio donde el Estado mexicano se entró en guerra con el Vaticano y Estados Unidos en el medio. Bueno, el Yunque es una sociedad que emula la estructura de las logias masónicas, pero está justamente utilizada como digamos, como ellos dicen el martillo de Cristo o la espada de Cristo, es una cosa bastante rara. O sea, son como una rama político-militar del catolicismo reaccionario mexicano. Hoy por hoy, el Yunque tiene relevancia porque lo financia Patricio Slim Domit, que es el hijo de Carlos Slim. El Yunque es el que le paga las conferencias, lo digo a viva voz, y las giras por México y parte de Centroamérica, al AGE y a todo el club de los derechosos actuales. Son ellos. El Yunque y Slim Domit estuvieron detrás de la financiación de la película Sound of Freedom, que hizo un gran revuelo, esta película que supuestamente hablaba de la trata de personas. Incluso a mí me pareció una buena película y me pareció interesante que la hayan planteado. Me sorprendió cómo los progres se escandalizaron hasta que investigué a fondo. Y descubrí que Tim Ballard, que es el sujeto en el cual se inspiran, que es un derechoso trampista, ex agente de la CIA, está involucrado en organizaciones que tienen que ver con la invasión estadounidense a Afganistán, que de hecho generó
tráfico de personas y tráfico de heroína en masa. Y por otra parte, la gente esta que financia la película y el entorno general del yunque, también vinculado a los legionarios de Cristo, larga trayectoria de y abusadores en México, o sea, son lo mismo. Ahora, lo más interesante es observar, yo hice un documental sobre Carlos Slim, que ha quedado un poco desactualizado quizás, pero Slim, que es un hombre clave para Sheinbaum, que de hecho se reunió con ella hace poco en el Palacio Nacional durante horas para asesorarla sobre el tema americano, que es un prototipo de empresario que ha hecho la fortuna a través de ha multiplicado la fortuna a través de prebendas gubernamentales, para ser más preciso. Slim es amigo de Clinton y de Bill Gates, pero tiene el hijo bancando a la derecha internacional. Otro tipo hábil que ha sabido poner los huevos en todas las canastas. No en vano es la mayor fortuna de México y durante algún tiempo fue la mayor fortuna del mundo. Esa clase de personajes creo que van a ser los que más pueden tener para ganar en este contexto, y lo que se ha visto y suele ocurrir siempre con el socialismo, durante el gobierno de López Obrador, por ejemplo, BlackRock, Larry Fink, que tiene una llegada privilegiadísima a Morena, uno de sus grandes aliados, ahora es el líder empresarial de México. Por primera vez una empresa extranjera lidera fuertemente la Bolsa de México y es BlackRock. O sea, se están quedando con el país. O sea, más concentración en manos de capitales estadounidenses. Y lo de los aranceles y ese rifirrafe retórico no me parece que conduzca a ningún lado. Lamentablemente, incluso la geopolítica real ha puesto a los gobiernos mexicanos en una posición de subordinación absoluta a Estados Unidos, y es natural que entre mafiosos se entiendan en detrimento de los intereses de las personas. La gran incógnita para mí es, si llega a producirse la situación de tropas americanas pisando suelo mexicano otra vez, ¿qué consecuencia va a tener dentro de Estados Unidos? Me pregunto. Porque hay 40 millones de estadounidenses de origen mexicano. No es poco. Es el principal grupo demográfico hispano en el país. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.